Caso acaba de recibir una sentencia muy dura. Veredicto del estado de Florida contra Hakeem Robertson en relación con el primer cargo. El jurado ha declarado al acusado culpable de asesinato en primer grado, tal y como se le imputaba en la acusación. Pero lo realmente impactante no fue el veredicto, sino quien ayudó a que lo condenaran. Su propio padre subió al estrado y lo delató sin piedad. ¿Quién es la persona que aparece en la grabación de vídeo disparando a Charles McCormick? Mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Hakeem. Xu se enfrenta a cadena perpetua, a pasar el resto de su vida entre rejas. Déjame explicártelo. El veredicto que sacudió el mundo. Después de todo lo que publicó en Instagram, todas esas canciones hablando de cadáveres y de disparar a sus enemigos, K-So finalmente tuvo que afrontar las consecuencias. Y créanme, esas consecuencias volvieron con más fuerza que un boomerang a la cabeza. En el circuito judicial del Cuarto Circuito Judicial del Condado de Duval, Florida, caso número 16-2020, CF 3601, B, División CRE, Estado de Florida, contra Hakeem Robertson, veredicto en relación con el primer cargo, el jurado ha declarado al acusado culpable de asesinato en primer grado, tal y como se le imputaba en la acusación. 3 horas y media, hermano. Eso es todo lo que tardaron 12 personas elegidas al azar en examinar todas las pruebas y decir, sí, este tipo definitivamente hizo ese trabajo sucio. Imagínate presumir en las redes sociales como ese chico, publicando como si realmente estuvieras involucrado en eso, solo para que unos desconocidos decidan tu destino más rápido de lo que tardas en terminar una temporada completa de Power. Debe de ser muy duro cuando estás sentado en la cárcel, pensando que tu equipo de abogados podría sacar algunas de la manga. La fiscalía pintó un cuadro como si fueran Bob Ross, creando una obra maestra del asesinato. Dijeron que K-So, junto con sus coacusados Leroy Whitaker, alias A.T.K. Scotty, y Dominique Barner, se sentaron y planearon toda la operación como si estuvieran organizando una barbacoa en el barrio. Según el Estado, utilizaron la página web del secretario del Tribunal del Condado de Duval. Sí, la misma página web que utiliza tu abuela para pagar las multas de aparcamiento, para encontrar la dirección de Charles McCormick. Eso es un comportamiento de acosador de otro nivel, amigo. El caso de la fiscalía se basó en pruebas contundentes que harían perder el sueño a cualquier abogado defensor, y probablemente le harían plantearse cambiar de profesión. Tenían imágenes de vigilancia que mostraban a un tirador enmascarado persiguiendo a Charles McCormick por Dames Point Plaza como si fuera una película de terror. Pero ¿cuál fue el golpe de gracia que selló el caso? Encontraron un rifle con las huellas dactilares de K-So y una camiseta con su ADN. Todo ello en un Nissan Altima robado que se utilizó en el asesinato. Es como dejar tu identificación en un robo a un banco y luego actuar sorprendido cuando los federales se presentan en tu puerta. No es precisamente el comportamiento de un genio del crimen. ¿Entiendes lo que digo? Pero espera, se pone aún más ridículo. El Estado también sacó a relucir las publicaciones de K-So en Instagram, alegando que el chico estaba literalmente alardeando del asesinato en las redes sociales como si fuera una cadena nueva o algo así. Ahora, su equipo de defensa intentó darle la vuelta diciendo que solo eran letras de rap y expresión artística. Pero vamos, cuando publicas mensajes crípticos después de que alguien sale por los aires y eres conocido por tu vida en las calles, la gente va a atar cabos más rápido que un niño de jardín de niños. Es como llevar una camiseta que dice, yo hice esa mierda, y luego decir que solo es tu sentido de la moda. Su equipo legal lo intentó con todas sus fuerzas, hay que reconocerlo. Hicieron todo lo posible, diciendo que el tirador de las imágenes parecía demasiado delgado para ser K-So, que los testigos describieron a alguien de entre 1,65 y 1,80 metros, cuando K-So era claramente más alto y corpulento. Incluso utilizaron esa sofisticada tecnología de imágenes en 3D para intentar demostrar su punto de vista. Pero aquí está el problema de intentar burlar a la ciencia con más ciencia. A veces solo consigues parecer más culpable que un niño con chocolate en la cara junto a una caja de galletas vacía. Y lo que estos fiscales van a pedirles es que encuentren a ese Hakeem Robinson, que mide claramente más de 1,80 m y es una persona corpulenta, y que era así hace 5 años, que es esa persona. La defensa también intentó echarle la culpa a Dominique Barner, pintándolo como el verdadero cerebro detrás de toda la operación. Ahora bien, Barner, bendito sea su corazón intrigante, ya se había vuelto del lado de la fiscalía y había aceptado un acuerdo, reduciendo su posible cadena perpetua a 20 años. Una decisión inteligente, sinceramente. Cuando te enfrentas a una vida entre rejas y alguien te ofrece una salida a cambio de delatar a tus compañeros, ni siquiera es una decisión difícil. Es el instinto de supervivencia.
Dominique Barna es quien buscó su dirección en la página web del secretario del tribunal para averiguar dónde vivía. Él es quien intentó localizarlo y matarlo esa mañana. Pero aquí es donde la historia se vuelve completamente loca, y me refiero a un drama al nivel de Love y Hip Hop. El testigo estrella de la acusación no era un tipo cualquiera de la calle ni un chivato de la cárcel que buscaba una reducción de la pena. No, trajeron a Abdul Robinson Sr., el propio padre de Caso. Deja que eso se te meta en la cabeza durante un minuto. Tu propio padre, el hombre que se suponía que iba a defenderte hasta la muerte, subió al estrado y te señaló como culpable de asesinato. Abdul Sr. no solo testificó a regañadientes, sino que les dio todos los detalles con todo el morbo que ello conlleva. Confirmó que sus 2 hijos pertenecían a ATK e incluso admitió haber ayudado a los tiradores a escapar después de los hechos. Este hombre realmente dijo: «Me llevaré a todos conmigo», y lo dijo en serio. El testimonio del padre fue más devastador que un huracán de categoría 5, porque tenía información privilegiada que ningún testigo normal podía proporcionar. Conocía la política de las bandas, entendía el motivo del asesinato y, lo más importante, estaba allí mismo durante la limpieza, ayudando a encubrir el crimen. Cuando tu propia sangre te traiciona así, normalmente es el fin del juego. Es como que tu propia madre testifique que sí, que robaste el último trozo de pollo de la nevera, excepto que el pollo es una vida humana y la nevera es un cementerio. El juicio se retrasó muchas veces, lo que, sinceramente, solo empeoró las cosas para Caso. Originalmente previsto para agosto de 2024, se aplazó a marzo de 2025 y finalmente a julio de 2025. Eso es casi un año entero en la cárcel del condado, sabiendo que cuando finalmente llegue tu día, tu propio padre estará en el estrado tratando de enviarte a la cárcel de por vida. Imaginen la tortura mental de esperar tanto tiempo, sabiendo exactamente lo que te espera. No olvidemos que este tipo todavía se enfrenta a otro cargo de asesinato en primer grado por el homicidio en 2019 de Adrian Lil Bibi Gaynor Jr., que solo tenía 16 años cuando lo mataron. Este caso también está relacionado con la misma rivalidad entre las pandillas ATK y KTA que llevó al asesinato de Charles McCormick, ya que Gaynor estaba vinculado al bando KTA de la disputa. En agosto de 2025, este juicio sigue pendiente sin fecha concreta, lo que significa que Caso podría enfrentarse a otra cadena perpetua. Se espera que la Fiscalía utilice pruebas similares, testimonios de testigos, posibles referencias en las redes sociales, y Abdul Robinson Sr. también está citado a declarar contra su hijo en este caso. Es como si Caso se hubiera embarcado en una ola de asesinatos para acumular cadáveres y ganar credibilidad en las calles, y ahora ambos casos vuelven para atormentarlos simultáneamente. ¿Y qué ganó este tipo con todo esto? Bueno, definitivamente no dinero. Cuando le preguntaron por sus bienes durante el juicio, Caso admitió que solo tenía unos $1,000 a su nombre antes de ser encarcelado. $1,000. ¿Cuánto dinero tienes en total en tus cuentas bancarias? Por lo que recuerdes, porque sé que has estado encarcelado durante mucho tiempo. Bueno, antes de que me encarcelaran, tenía como $1,000. Ahí estaba, hablando de dinero como un rapero, publicando en Instagram como si fuera un magnate del trap, y el chico estaba más arruinado que un estudiante universitario en época de exámenes. Eso es lo más real de todo este caso. Toda esa fachada y esa ostentación, y al final, ni siquiera podía permitirse un equipo legal decente sin recurrir a la oficina del defensor público. Cuando se dictó el veredicto de culpabilidad el 31 de julio de 2025, Caso no fue el único que salió perdiendo ese día. Su familia perdió a un hijo y a un hermano. La familia de Charles McCormick obtuvo algo de justicia, pero su ser querido no volverá, y la comunidad de Jacksonville tuvo que afrontar la realidad de que su escena del rap drill estaba causando víctimas en la vida real. Según la legislación de Florida, el asesinato en primer grado conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A su edad, Caso pasará el resto de su vida entre rejas, todo porque no pudo dejar pasar unas rimas. Dicho esto, entremos en más detalles sobre el asesinato. Cuando la sangre se enfría, la traición definitiva. Ahora que ya hemos visto cómo Caso recibió su cadena perpetua en bandeja de plata, vamos a sumergirnos en la parte más impactante de toda esta saga, el testimonio de su padre y el oscuro motivo de Caso. Abdul Robinson Sr., entrando en la sala del tribunal para testificar contra su propia carne y sangre, fue probablemente el momento más impactante en la historia legal de Jacksonville desde que se empezaron a llevar registros. Pero antes de entrar en cómo este hombre se convirtió en el MVP de la Fiscalía, analicemos qué llevó a esta familia a ser destrozada por la violencia, la lealtad y algunas decisiones muy equivocadas.
La familia Robinson ya estaba lidiando con un trauma que habría destrozado a la mayoría de las personas. El 15 de enero de 2019, exactamente un año antes de que Charles McCormick fuera asesinado, Willie Addison, que era como un hijo para Abdul Sr., se vio envuelto en un tiroteo desde un coche en marcha. Pero no fue un tiroteo cualquiera, sino una auténtica masacre que dejó a toda la familia con secuelas físicas y emocionales para toda la vida. Él estaba en la camioneta conmigo en el asiento del copiloto. ¿Conducías tú? Sí. ¿Y Willie estaba en el asiento delantero? Sí. ¿Había alguien más en el vehículo? Había como 4 personas más en el vehículo. ¿Quiénes eran? Abdul Jr., Moody. Imagínate esta escena, amigo. Abdul Sr. al volante, Willie Addison en el asiento del copiloto y el asiento trasero repleto de familiares, entre ellos Abdul Jr., hermano de Casso, Samuel, sobrino de Abdul Sr., y Thorgon Williams, alias Pooh Red. Estaban dando una vuelta por el barrio, probablemente charlando y pasando el rato, cuando de repente todo su mundo se convirtió en un caos total. Varios tiradores abrieron fuego contra su coche, convirtiendo lo que debería haber sido un día normal en una pesadilla que los perseguiría para siempre. Después de que dispararan a todos, ¿qué hiciste? Bueno, nosotros. Yo conduje hasta el hospital, y mientras conducía, podía oír a Willie haciendo un ruido como de ahogo. Y le cogí la mano mientras conducía, porque no quería que muriera. La imagen de Abdul Sr., conduciendo hacia el hospital mientras se desangraba, sosteniendo la mano de Willie mientras éste emitía sus últimos sonidos. Es algo que traumatizaría a cualquiera para el resto de su vida. Este tipo se estaba desangrando literalmente, pero su principal preocupación era asegurarse de que Willie no muriera solo. Ese es el tipo de trauma que cambia toda la perspectiva de una persona sobre la vida y la muerte. El tipo de mierda que te acompaña para siempre. Pero el daño no terminó con la muerte de Willie. No, solo estaba empezando. ¿Dónde le dispararon a Abdul Jr.? En la cabeza. ¿Estuvo a punto de morir? Sí, creo que murió, pero ya sabes, volvió. ¿Y tu sobrino? Dijo que Sammy. ¿Resultó herido? Sí. Las secuelas fueron tan traumáticas como el propio tiroteo. Abdul Jr. pasó entre 3 y 4 meses ingresado en el hospital, y cuando finalmente le dieron el alta, tuvo que volver a aprender desde cero las funciones básicas del cuerpo humano. Caminar, hablar, todo tuvo que reconstruirse desde cero. Tuvieron que acudir a la terapia de Brooks, y Abdul Sr. estuvo allí ayudando a su hijo a recuperarse de lo que debería haber sido una lesión mortal. Pero aquí es donde realmente se manifiesta el daño psicológico, y aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. El tiroteo no solo dejó cicatrices físicas, sino que cambió fundamentalmente quiénes eran estos jóvenes como seres humanos. ¿Abdul Jr. se vio afectado mentalmente por el tiroteo? Sí. ¿Cómo? Creo que lo hizo más enojado. No sé si bipolar sería la palabra adecuada. Y Casso, que ni siquiera estaba en el coche durante el tiroteo, estaba lidiando con su propio daño psicológico al ver cómo su familia se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo estaba Hakeem Robinson después de esto? Bueno, estaba enojado por lo sucedido. Ya sabes, estaba muy enojado por lo sucedido. Así que, cuando Charles McCormick lanzó esa canción en la que criticaba a Willie Addison, básicamente estaba provocando a una familia que ya estaba lidiando con un trastorno de estrés postraumático grave, ira sin resolver y un deseo de venganza que se había estado acumulando durante todo un año. Es como tirar una cerilla encendida en una gasolinera. Sabes exactamente lo que va a pasar después, y no va a ser nada bonito. Después de que mataran a Willie Addison, sacó Charles McCormick una canción que te molestó personalmente a ti y a tu familia. Sí. Y ahí, amigos, está el motivo de Casso. El hecho de que Charles McCormick decidiera faltarle el respeto a Willie Addison en una canción demuestra lo desconectado que estaba de la realidad por la que había pasado esta familia. Willie no era un enemigo cualquiera que se había equivocado de barrio. Era un ser querido que murió en brazos de su figura paterna, mientras toda la familia lo veía impotente. Hablar de él en una canción de Diss era como escupir en la cara de su trauma y su dolor colectivos. Tanto Casso como Abdul Jr. le enseñaron la canción a su padre. Imagínate cómo fue esa conversación en esa casa. Papá, este negro está diciendo locuras sobre Willie en una canción. Después de todo lo que había pasado esta familia, después de todas las sesiones de terapia y las visitas al hospital y de aprender a caminar de nuevo, un joven rapero decidió echar sal en sus heridas, por ganarse la credibilidad en la calle y la influencia en las redes sociales. La dinámica de las pandillas en Jacksonville hizo que la situación fuera aún más explosiva de lo que ya era. Abdul Sr. confirmó que sus hijos formaban parte de ATK, mientras que Charles McCormick estaba afiliado a 6 Block,
dos bandas que se odiaban con todas sus fuerzas. No se trataba de una simple disputa personal entre individuos, sino de una guerra de pandillas en toda regla que se libraba a través de las redes sociales y la música rap. ATK y 6 Block se consideraban enemigos, lo que en la jerga callejera significa que intentaban hacerse daño mutuamente siempre que se presentaba la oportunidad. Cuando Charles McCormick lanzó esa canción, no solo estaba faltando al respeto a Willie, sino que estaba declarando la guerra en nombre de toda su pandilla. Cuando les preguntaron quién tenía más ganas de ir a por Charles McCormick por esa canción, Abdul Sr. ni siquiera dudó. Sus dos hijos estaban igual de enfadados y preparados para lo que fuera. Diría que Abdul, mi hijo, los dos, Hakim y Abdul, es un padre que ve a sus hijos caer en una espiral de venganza y represalia, sabiendo que nada bueno puede salir de ello, pero sin poder detener la maquinaria que ya se ha puesto en marcha. Ahora analicemos el delito en sí, y cómo Abdul Sr. pasó de ser un padre protector a cómplice después de los hechos. Según su testimonio, después del tiroteo, se encontró en la situación de ayudar a los tiradores a escapar, incluidos sus propios hijos. Así que ahí está Abdul Sr., que ya ha pasado por un infierno con su familia y de repente se encuentra conduciendo el coche en el que huyen unos asesinos. Recoge a Leroy Whittaker y Dominique Barner, se entera de que Charles McCormick ha muerto y en lugar de dar media vuelta e ir directamente a la comisaría, sigue conduciendo. Ese es el poder de la lealtad familiar, incluso cuando esa lealtad es equivocada y está a punto de arruinar la vida de todos. Este tipo se llevó la ropa ensangrentada de la escena del crimen y la quemó detrás de un Burger King como si se deshiciera de unos periódicos viejos. Eso no es solo ser un padre leal, es participar activamente en el encubrimiento de un homicidio. La razón que dio para testificar era profundamente personal y desgarradora. Mencionó sus problemas de salud, insuficiencia renal, y su deseo de asistir a un baile de padres e hijas con su hija pequeña. Imagina estar en tan mal estado de salud que te das cuenta de que quizá no te queda mucho tiempo de vida, y tener que elegir entre proteger a un hijo que ha tomado decisiones terribles y estar presente para otro hijo que todavía tiene la oportunidad de llevar una vida normal. La defensa intentó presentar a Abdul Sr. como un hombre egoísta y oportunista, argumentando que solo testificó para reducir su posible condena de 60 años a 20 mediante un acuerdo con la fiscalía, y, sinceramente, no les faltaba razón. Sin duda, se benefició de su cooperación con el Estado. Pero cuando te enfrentas a pasar el resto de tu vida en una celda y tienes otros hijos que te necesitan, las cuentas empiezan a cuadrar rápidamente. Sin embargo, el caso de la fiscalía no se basaba únicamente en el drama familiar y la traición. También contaban con Dominique Barner, que ya había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Según el testimonio de Barner, fue él quien buscó la dirección de Charles McCormick en la página web de la Secretaría del Tribunal del Condado de Duval, un detalle que demuestra lo fácil que es encontrar la información personal de alguien en Internet hoy en día. Afirmó que condujo el Nissan Altima robado, ayudó a planear la emboscada con precisión militar y fue testigo de cómo Caso disparaba a Charles McCormick después de seguirlo hasta James Point Plaza. Pero la defensa no estaba dispuesta a dejar pasar eso sin luchar. Atacaron la credibilidad de Barner con todo lo que tenían en su arsenal, llamándolo un conocido asesino a sueldo, con un historial de mentiras a la policía y de acuerdos para salvar su propio pellejo cada vez que se veía en apuros. Señalaron que él había admitido haber mentido inicialmente y que estaba involucrado en otro caso de asesinato que aún estaba pendiente. Cuando tu testigo estrella es alguien que ha hecho toda su carrera basándose en la violencia y el engaño, es bastante fácil encontrar fallos en su historia, la creación de un demonio de las calles. Ahora vamos a sumergirnos en la parte más real de toda esta historia. Cómo Hakim Robinson pasó de ser un chico normal de Jacksonville a Caso, el autoproclamado demonio del drill que se creía intocable en estas calles. La escena drill de Jacksonville no surgió de la nada. Toda esta estética violenta que Caso abrazó con ambos brazos proviene de un lugar específico, y ese lugar es Chicago. La ciudad del viento básicamente escribió todo el manual sobre cómo convertir las peleas entre barrios en álbumes que encabezan las listas de éxitos, y todos los raperos drill, desde Jacksonville hasta Londres y Brooklyn, han estado copiando esa fórmula desde entonces, como si fuera una especie de plan para la destrucción. King Von fue una gran influencia que moldeó el enfoque de Caso hacia la música drill y la vida en las calles. Una publicación de Reddit en la comunidad de Duval County comparaba a los dos, diciendo: si lo piensas bien, Caso era realmente el King Von de Florida. Ambos aterrorizaban las calles y ambos eran raperos de drill, shit talking. Esa es una comparación que debería helarte la sangre, porque la historia de King Von terminó igual que la de Caso, con una muerte violenta, para Von,
o la cadena perpetua para Keiso. King Von construyó toda su marca en torno a ser un demonio en las calles, alguien que realmente vivía la vida sobre la que rapeaba, en lugar de limitarse a hablar duro ante las cámaras. Sus canciones no eran solo entretenimiento para las masas, eran confesiones con música, relatos detallados de la violencia real en la que había participado. La presencia de Von en las redes sociales consistía en burlarse de sus rivales y proferir amenazas. Al igual que el Instagram de Kasso, se convirtió en una plataforma para faltar al respeto a sus enemigos muertos y presumir de actos violentos como si fueran trofeos. Lo que probablemente le atrajo a Kasso de King Von era cómo Von conseguía mezclar la narración con la agresividad cruda de una forma que parecía auténtica en las calles. Von era capaz de pintar vívidas imágenes de la violencia callejera mientras mantenía una personalidad carismática que atraía a la gente como un imán. Eso es exactamente lo que Keiso intentaba hacer con su música. Crear un personaje más grande que la vida, a partes iguales aterrador y magnético, alguien que pudiera inspirar respeto a través del miedo. Tampoco se puede ignorar la influencia de Chief Keef en todo el movimiento drill, especialmente cuando hablamos de los cimientos de todo lo que Keiso intentaba construir. Como pionero del drill de Chicago, Keef básicamente creó la plantilla que todos los demás raperos de drill han seguido como si fuera el evangelio. Sus temas como I Don't Like y Love Sosa presentaron al mundo el sonido amenazante y el estilo confrontacional del drill, que se convirtieron en el estándar de todo el género. Cuando Keef bromeó sobre la muerte de Lil Jojo en Twitter en 2012, mostró a jóvenes raperos como Kasso que las redes sociales podían utilizarse como arma para faltar al respeto a los rivales y llamar la atención. Toda la mentalidad de Keef, de drill or be drilled, drill o ser drill, se convirtió en un evangelio para los jóvenes raperos que querían demostrar su autenticidad en las calles. La idea de que había que vivir realmente el estilo de vida violento sobre el que se rapeaba o arriesgarse a ser expuesto como falso creó una presión tóxica que empujó a artistas como Keiso a intensificar su comportamiento en la vida real para que coincidiera con sus personajes musicales. Es como estar atrapado en una jaula de la que la única salida es volverse más peligroso. Pero hablemos de la música real de Keiso y de cómo reflejaba su mentalidad violenta de la forma más inquietante posible. Su proyecto de 2020, Violent Child, no era solo el título de un álbum, era una declaración de intenciones, una declaración de guerra y un perfil psicológico, todo en uno. El título en sí mismo sugiere a alguien que ha sido moldeado por la violencia desde una edad temprana, alguien que ve la agresividad como una parte fundamental de su identidad en lugar de algo que hay que superar. Eso no es expresión artística, es un perfil psicológico puesto en música. La letra de la canción No Mind, de Keiso, captura a la perfección su mentalidad y muestra lo metido que estaba en las calles. Sé de lo que hablan. Quieren mi cabeza ahora. Nueva chopa con un as, la va a volar. No se trata de metáforas ni de juegos de palabras ingeniosos diseñados para impresionar a los aficionados al hip hop, sino de pura paranoia mezclada con intenciones asesinas servidas en bandeja. La frase «quieren mi cabeza ahora» muestra que vivía con el miedo constante a las represalias, mientras que Nueva chopa con un rayo demuestra que su solución a ese miedo era siempre más violencia. Esa línea sobre el rayo, mira láser, es especialmente reveladora porque muestra precisión y premeditación en su forma de pensar. No se trata de un tiroteo callejero improvisado en el calor del momento, sino del discurso calculado de alguien que está pensando en cómo matar gente de forma más eficaz. Cuando rapeas sobre miras láser y ventilarlo, no solo intentas parecer duro ante las cámaras y las plataformas de streaming. Estás describiendo exactamente cómo piensas manejar tus problemas, y, spoiler, eso es exactamente lo que le pasó a Charles McCormick. Pero la letra más escalofriante proviene de su tema Violent Child. Ese negro está muerto. Nadie sabe quién le disparó. ATK, estamos listos para la guerra. Eso es exactamente lo que le pasó a Charles McCormick en Dames Point Plaza. La víctima fue tomada por sorpresa. Se le acercó un tirador enmascarado y fue ejecutada a plena luz del día, como si se tratara de un asesinato profesional. ATK, seguimos pisando tu barrio y causando el caos. Llevamos chopas y Smith y Wessons. Tenemos tanta artillería, perra, que cuando giramos esta mierda se vuelve mortal. Si fumamos contigo y con quien sea, estamos listos para la guerra. Hemos estado en el barrio y hemos aumentado la tasa de homicidios. KSO no solo hacía música para entretener, sino que adelantaba sus próximos crímenes a cualquiera que se molestara en escuchar con atención. Es un comportamiento de asesino en serie disfrazado de expresión artística,
y da mucho miedo cuando lo piensas detenidamente. Aumentamos la tasa de homicidios no es un juego de palabras ingenioso ni una frase impactante. Es una declaración de intenciones y una confesión, todo en uno. Este tipo se puso delante de un micrófono y se jactó de aumentar las estadísticas de homicidios de Jacksonville, como si fuera algo de lo que estar orgulloso, en lugar de algo de lo que avergonzarse. Eso no es credibilidad callejera, es admitir que es un peligro público que está contribuyendo activamente a que su comunidad sea más peligrosa. La influencia de íconos del gangsta rap más antiguos, como Tupac y NWA, también moldeó el enfoque de Caso, pero él tomó su energía rebelde y les despojó de toda conciencia social o profundidad artística que daba sentido a su música. Cuando Tupac compuso Hit 'Em Up, fue en respuesta a haber recibido un disparo y sentirse traicionado por antiguos amigos en quienes había confiado su vida. El estilo de vida de Caso estaba profundamente entrelazado con su personalidad musical, y ahí es donde las cosas se ponen peligrosas como el infierno. Cuando te afilias a ATK-NHG, No Hospital Gang, Pandilla sin Hospital, y sí, ese nombre es tan amenazante como suena, no estás simplemente interpretando un personaje para las cámaras y los videos musicales. Vives en un entorno en el que la violencia es algo normal, en el que la lealtad se mide por tu disposición a cometer delitos por el grupo, y en el que dar marcha atrás en un conflicto se considera la traición definitiva que puede llevarte al ostracismo o a algo peor. La escena del drill seguirá adelante sin Caso. Surgirán nuevos artistas que ocuparán su lugar y el ciclo continuará a menos que hagamos un esfuerzo consciente por romperlo en todos los niveles. Pero para el propio Caso, la música se ha detenido, las cámaras se han apagado y lo único que queda es el eco de una cadena perpetua y el fantasma de lo que podría haber sido si hubiera elegido otra cosa cuando tuvo la oportunidad. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más contenido.